take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile. 'Cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowned in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revised. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Volver a Nacer. El día de hoy, transmitiendo desde la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, esta sede campestre, y saludo a mi compañero de set, el doctor Juan Guillermo Patiño. Juan Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Hola Alex, un saludo muy especial para usted, para todos nuestros televidentes. Contento de estar acá en la sede. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a acompañar durante la realización de nuestro programa. Así que bueno, aprovecho para que nos dé a conocer quién es la persona que nos acompaña el día de hoy. Sí, una persona que queremos mucho, es de la casa, de la familia San Bartolomé. Y bueno, como usted lo mencionaba, una persona que ya teníamos invitada hace unos días y por fin nos puede acompañar el día de hoy. Hablamos de Julián Uribe. Julián, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido a su casa, San Bartolomé, y a Volver a Nacer. ¿Qué más, Alex? ¿Bien o no? Pues muy contento de estar acá con ustedes. Súper dispuesto pues de compartir del día de hoy y de hacer pues como un aporte a todas las personas que nos están viendo en este momento. Sí, así es, con un tema muy importante que ha generado mucho aprendizaje tanto a nivel personal, desde ese conocimiento y lo que has podido evidenciar a lo largo, digamos, durante esas familias que has logrado ver, que has logrado acompañar. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la norma a nivel familiar. ¿Qué crees que es importante mencionar para comenzar con este tema, Julián? Pues pienso yo que es un pilar fundamental en cualquier proceso de recuperación, en cualquier proceso de reestructuración del carácter, la intervención por parte de la familia y el hecho de que también tienen que cambiar muchos aspectos a nivel familiar para poder ayudar a cualquier residente o a cualquier persona a recuperarse. Entonces me parece pues como un tema demasiado vital. No sé, si querés empecemos pues por la falta de, pues por comenzar a introyectar un poco más la norma en las familias. Sí, ¿cómo se da ese proceso en el que, si bien para el adicto o la persona que está en un tratamiento es difícil adaptarse a un sistema de normas por su acomodación, por su estructura adictiva, que de alguna manera tiende mucho a la facilidad, al facilismo más, para la familia, ¿cómo es eso? ¿Cómo es de fácil o difícil adaptarse a un sistema de normas? Bueno, yo creo pues que no es fácil, ¿cierto? Porque así como los adictos ya tienen muchas conductas arraigadas, ya también las familias, ¿cierto? Las familias también están acostumbradas a tener ciertos comportamientos, a tener ciertas actitudes, a enfrentar las cosas de cierta forma. Entonces creo que en la familia también tiene que haber cierta reestructuración de muchos comportamientos, y creo que si no los hay, entonces muy fácilmente es el primer paso a que nunca se salga pues de una adicción o a que se continúen teniendo las mismas conductas y las mismas problemáticas. Sí, Julián, dentro de los entornos familiares cuesta mucho esa parte de la reestructuración, porque sabemos que todo cambio va a generar un malestar,
¿cierto? Pero mirándolo desde el punto de vista positivo, cuando una familia aprende y se da cuenta de que la norma es un valor fundamental y es una estrategia, digamos, a lo largo de ese camino que les va a brindar la pauta, que les va a brindar muchas estrategias para el manejo a nivel interno y de sus hijos, también le enseña a ese hijo que tiene un límite. ¿Cómo es el aprendizaje cuando la familia empieza a ponerle el límite a esos hijos? Yo pienso que la persona lo entiende, ¿cierto? Lo entiende fácilmente y no hay siquiera como que decirle vamos a cambiar ciertas cosas, sino empezar a llevarlo a cabo, empezar a tener diferentes actitudes frente a enfrentar problemas, frente a buscar salidas pertinentes a las dificultades. Entonces no es como advirtiendo ni siquiera, sino haciendo, porque el adicto o cualquier persona va a entender que no está en la misma familia que estuvo en algún momento, sino que ya se están cambiando cosas, que ya la intervención por parte de los padres es diferente, entonces que ya sus comportamientos no pueden seguir siendo los mismos que fueron en algún momento. Sí, generalmente cuando hay una persona en la casa que tiene problemáticas conductuales, problemáticas adictivas, pues la familia tiene el imaginario, la creencia de que quien tiene que llevar cambios en su vida es esa persona y que de pronto la familia no tanto, que de pronto la familia simplemente es una víctima de todo lo que está haciendo conductualmente esta persona. ¿Qué pasa en la familia en cuanto a esas creencias cuando se da cuenta que no, que definitivamente también tiene que entrar en un proceso de transformación en el que hace parte el empezar a introyectar, como usted lo decía ahora, y cumplir una serie de normas que en principio son, incluso parecen, entre comillas, como absurdas para ellos? ¿Qué pasa en ese panorama familiar con respecto a este tema? Me parece que tocaste un tema determinante y es no solo en cuestión como de los cambios familiares o de los cambios personales, sino que es en cualquier campo que vos, el primer paso que tenés que dar es aceptar que hiciste algo mal, porque si no aceptas que hay algo mal, entonces no va a haber la preocupación o no va a haber la intención de mejorar en ese aspecto, ¿cierto? Y muchas veces le cuesta mucho más a las familias aceptar que hicieron algo mal, incluso les cuesta más que a los propios residentes. Y es determinante que lo acepten, porque si yo no acepto un error, significa que estoy haciendo las cosas bien. Y si estoy haciendo las cosas bien, no tengo nada que cambiar, ¿cierto? Entonces es esencial que las familias acepten que de una manera u otra estaban haciendo las cosas mal y que aprovechen todo el acompañamiento pues que acá se les brinda o que pueden recibir de un agente externo para corregir esos errores y trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Sí. Julián, hemos hablado de la importancia que tiene la norma, pero ¿cómo explicarle a nuestros televidentes cuando una familia es permisiva, cuando no está esa norma instaurada? ¿Qué se genera a nivel de ese ambiente familiar? Pensaría yo que la primera persona que se da cuenta que no hay una norma clara o que no hay... Sí, que no hay una norma clara, la primera persona que se da cuenta es el adicto, por su malicia, porque ya sabe cómo comportarse en su hogar. Entonces, desde que esa persona perciba que nada ha cambiado por parte de sus padres o de sus hermanos, desde que él lo perciba, entonces ya se va a despertar en él como algo inconsciente que va a ser un paso a la recaída, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me van a empezar a exigir cosas diferentes, estoy volviendo al mismo entorno, estoy volviendo al entorno en el que manipulé mucho tiempo, el entorno en el que de una u otra forma eran permisivos conmigo. Entonces sé a dónde estoy llegando de nuevo, sé cómo tratar a esas personas que no han tenido ningún cambio, entonces
sé cómo manejarlos, sé cómo manipularlos. Entonces, de igual forma, si esa persona se da cuenta que está volviendo al mismo hogar, también puede darse cuenta que está volviendo a un hogar en el que las cosas cambiaron. Entonces ya no me voy a poder comportar como me comportaba antes, porque sí van a haber respuestas diferentes por parte de los padres. Sí, hay que decirles a nuestros televidentes que Julián está formado como operador terapéutico y eso hace que en muchas ocasiones en sus visitas a nuestra institución, en los encuentros terapéuticos, en muchos espacios en los que tenemos la posibilidad de compartir con Julián, pues es una de las personas que brinda mucha orientación y como decimos aquí, muchas alternativas tanto a los usuarios que están internos como a sus familias. Julián, ya no hablando de una familia en específico, sino en términos generales de las familias, ¿cuáles son las dificultades más prominentes, las más frecuentes que puede evidenciar usted en esas charlas, en esas conversaciones, tanto con la familia como con el usuario? ¿En qué fallan más? ¿Qué es lo que más les cuesta normalmente a las familias, principalmente antes y durante el tratamiento? Creería yo que lo que más se les dificulta es empezar a pararse firmes en la norma. Creo que quieren seguir tratando a sus hijos como si fueran unos niños, y realmente hay que darse cuenta que si tanto viviste, si fuiste capaz de hacer tantas cosas, entonces seguirlas haciendo, pero ahora en sus vertientes positivas. Y creo que, creería que es en lo que más se les dificulta, en aprender a tratar a sus hijos como personas adultas, porque si los seguimos tratando como niños, entonces ellos van a creer que se merecen todo con un mínimo esfuerzo, van a creer que todo tiene una recompensa, que todo es cuando ellos quieran, y las familias son los que inculcan como patrones de identidad, de pronto mostrarles que el mundo es diferente, ¿cierto? Que el mundo no se adapta a uno, sino que la persona se adapta al mundo. Sí, muy importante las apreciaciones que nos ha brindado hoy Julián, compartiéndonos también esa experiencia desde su rol que ha tenido, desde esa formación de operador de comunidad terapéutica y esa experiencia que también tiene desde mucho antes. Por tal motivo, decirle a todos nuestros televidentes que continúen conectados con nosotros, los vamos a invitar a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Volver a Nacer. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, 'cause today is only here and then it's tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can, choices that you make can be revived. Retornamos a Volver a Nacer. Estamos desde la sede terapéutica de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Recuerden que pueden visitar todas nuestras redes sociales, todo el programa están pasando aquí en nuestra barra informativa. Y recuerden que estamos
emitiendo gracias a esa gran alianza entre la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, Cable Plus, y recuerden que también hay una gran alianza con la Corporación Oriente TV. Juan Guillermo, hoy con un invitado muy especial de la casa de la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Sí, Alex, muy importante todo este conocimiento y experiencia que nos comparte Julián. Yo quería indagar un poco más de pronto por qué se da esa importancia a la norma, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué la familia debe implementarla? En situaciones nos damos cuenta de que los jóvenes, cuando llegan a la comunidad terapéutica, que no han tenido, digamos, una norma instaurada, que no han tenido unos límites claros en la casa, podemos ver que hay mucho libertinaje. Entonces, ¿por qué se da la importancia de esta en los jóvenes, que puede hacer también que aumente esa problemática adictiva? A ver, Juan, es esencial la norma, porque la norma no solo va a estar en la casa, ¿cierto? Donde vos, en cualquier lugar donde vos estés, va a existir la norma. Entonces, si no la tenemos clara y pretendemos siempre hacer lo que, pues, lo instintivo o hacer lo que nos gusta, te vas a encontrar con muchos tropiezos, con muchos problemas en la vida. Entonces, como te decía anteriormente, creo que un adicto o cualquier persona sabe si está o percibe si está volviendo al mismo hogar que tuvo en algún momento o si al hogar que está llegando han cambiado las cosas, y frente a esto sus comportamientos y sus actitudes van a tender a ser las mismas de siempre o van a acoplarse a esta nueva dinámica familiar. Yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer en este momento es hablarle un poco a esos padres de familia que nos están viendo en la casa y que están atravesando justamente por esas problemáticas y que las cosas, las situaciones están saliendo de sus manos. Por ejemplo, alguien nos podría decir, no, es que mi hijo ya se está saliendo de mis manos, ya no me obedece, ya no me hace caso, yo le pongo la norma pero la incumple. ¿Qué será lo que le falta a esa familia, a pesar de que creen que son normativos, pero que no es suficiente lo que están haciendo para que generen esa disciplina y esa obediencia en sus hijos? Es muy posible que a nivel familiar ya exista una disfunción en los roles, ¿cierto? Pues es importante que se entienda quién es el hijo y quiénes son los padres. Entonces, quién es el rol de autoridad y quién es simplemente la persona que tiene que seguir esa autoridad, que tiene que seguir esa norma. Y si ya la persona no está acatando lo que sus padres dicen, significa que ya ellos no representan ese rol, ¿cierto? Que ya no representan esa autoridad. Entonces es esencial pues que una vez eso esté ocurriendo, los comportamientos de los padres no pueden seguir siendo los mismos. Tienen que haber cambios en esa figura de autoridad para que hayan cambios en esa persona también. Bueno, ¿y cómo darse cuenta de esos padres de que es importante empezar a aplicar la norma? ¿Cómo reconocer de que necesitan trabajar en eso? ¿Cómo darse cuenta que tienen que comenzar a fortalecerse en tanto a nivel individual como familiar? Creo que eso se evidencia por medio pues de la respuesta por parte de los hijos. Entonces, cuando te estás dando cuenta de que las cosas se te salen de control, tenés que intervenirlas aceptando en que estás fallando. Si es muy difícil en ocasiones pensar en uno mismo y conocerse y de pronto abrir los ojos, porque muchas veces es duro, no solo porque los padres sean la norma, sino porque hay un sentimiento de afecto de por medio, ¿cierto? Entonces eso dificulta un poco más las cosas, porque es ese amor diciéndote que está siendo muy duro, muy severo. Entonces creo que en ocasiones los padres también necesitan ese acompañamiento externo para diferenciar hasta qué punto el amor me lleva a ser permisivo o hasta qué punto ese amor me permite de pronto inculcar más valores, inculcar más conductas positivas y sanas en mis hijos.
Sí, cuando un padre de familia ha perdido justamente ese rol de autoridad, generalmente se sobrepasa en lo que él cree que es ser autoridad y entonces pasa al plano de la agresividad, al plano de de una comunicación inasertiva, de una hostilidad, de una represión, de una prohibitividad o prohibición. Entonces, ¿cómo debe ser el camino, no sé si correcto o por lo menos adecuado, para que un padre de familia recobre su rol y su representación de autoridad frente a sus hijos? Alex, pues creería yo que sí debe haber un acompañamiento, que es preciso decirlo acá también, porque como en algún momento lo dijimos, ya hay conductas muy arraigadas en esos hijos y no solo en ellos, sino también en los padres. De una forma u otra, los padres ya llevan cierto tiempo asumiendo ciertos comportamientos, ciertas conductas, y en el momento de cambiarlos puede que no sean muy objetivos al hacerlo, o que no sean o que no lo hagan de una forma correcta. Entonces creo que los padres, al igual que cualquier adicto o cualquier persona que necesite reestructurar su carácter, necesitan un acompañamiento para poder hacerlo, como vos decís, sin llegar a extremos, sin excederse y sin ser de pronto un factor de riesgo también al pasar los límites de esa autoridad. Hay algo que es fundamental que nos mencionabas en un principio en el programa, y es que la norma va a estar en todos lados. Si bien cuando los jóvenes llegan a las instituciones o cuando tenemos contacto con estas personas que tienen problemáticas adictivas, sienten esa norma como una agresión, sienten esa norma como un deber, como una obligación, y no se dan cuenta de que constantemente estamos cumpliendo la norma. El hecho de andar en el carro, tener que ponerse el cinturón de seguridad, estar dentro de un centro comercial y saber que hay unas normas, que hay unas escaleras que solamente son para bajar y que se deben de respetar todas estas normas. Nosotros hablamos mucho de que a nuestros usuarios o a las personas que consultan en nuestra institución, la idea es enseñarles a interiorizarla, ¿cierto? Porque cuando se busca o cuando ellos entienden que solamente es algo que deben de cumplir como una obligación, tienen una problemática mucho más fuerte con eso. ¿Por qué es importante que la interioricen y que aprendan a convivir con la norma? Pues porque cuando tenés la norma interiorizada, muchas veces no vas a tener que exigirla con la palabra, ¿cierto? Sino que simplemente con tu forma de actuar. Cuando un niño ve que su papá actúa de forma correcta, entonces él va a seguir esos pasos, ¿cierto? Igualmente en lo malo. Si un niño ve que su papá hace cosas que no son o que no se deben hacer, para él va a ser súper normal porque las hace su papá. Entonces creo que una frase pues es que el ejemplo arrastra, y cuando la norma está interiorizada en los padres, muchas veces no van a necesitar exigirla por medio de la palabra, sino que con sus actos y con sus obras van a ser ese referente positivo y van a ser eso que el hijo quiere seguir. Es muy frecuente en nuestra cultura y no pasa solamente con las adicciones, sino con todo lo relacionado con la salud. Y es que cuando una persona está en un proceso, en una hospitalización, en un tratamiento, pues cuando está durante el tratamiento, pues tiende a seguir las recomendaciones, las normas, las indicaciones profesionales, pero cuando finaliza el tratamiento, finaliza entre comillas, porque sabemos que hay recuperaciones que son longitudinales, que se mantienen en el tiempo, como es el tema de las adicciones, y la persona empieza a descuidarse y empieza a pensar de que cosas como que las normas solamente hay que seguirlas durante el tratamiento, bien sea durante la internación o durante los acompañamientos ambulatorios, pero cree que después de ese periodo
pues ya se puede relajar, como se dice vulgarmente, y puede hacer lo que quiere. ¿Qué implicaciones tiene esa idea de empezar a romper y a desfallecer en el cumplimiento de la norma post-tratamiento? Pues creería yo que se empieza a normalizar, ¿cierto? En el momento en el que las personas tienen una mala actitud o una mala acción y no hay consecuencias ante eso, entonces creo que se despierta de pronto eso que en algún momento fueron, y que vuelven a pensar creyendo que no hay repercusiones o que no hay consecuencias ante las malas actitudes. Entonces, pues, partiendo de conductas negativas muy pequeñas, se puede generar este efecto bola de nieve, porque como no hubieron repercusiones, como eso malo que la persona hizo no trajo malas consecuencias, entonces se pueden seguir haciendo cosas malas. Y me gustaría aprovechar, antes de que se me escape, lo que hablabas, que muchas veces las personas se pegan a la norma estando en un tratamiento residencial y dejan de estar pegados a ella en el momento en el que salen. Creo que muchas veces incluso es evidente acá que las personas son pegadas a la norma y el primer paso para ir en contra de ellas son sus padres en el momento en el que salen a la casa, van a una visita y los padres les dicen, vení, quédate. Entonces creo que el primer paso a romper la norma lo están dando ellos, y entonces, hay que ser consecuentes con eso. Después, que el padre sea la persona que influenció a su hijo a abandonar un proceso de recuperación, entonces simplemente, si llega a pasar un caso de recaída, que acepte que él fue el primer paso para esa recaída, ¿cierto? Porque muchas veces no son consecuentes con que están haciendo es un aporte para eso, para llegar a lo mismo de antes, para llegar a lo mismo que antes no soportábamos, para convivir con esa persona que antes no nos gustaba convivir y que era imposible tratarla. Entonces creo que hay asuntos que hay que tratarlos con pinzas. Sí, Julián, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por compartir tu experiencia y por compartir todo ese conocimiento que tienes frente al tema. Muchas gracias a ustedes, un rato muy agradable. Esperemos que este compartir sea pues de agrado también para los televidentes y que les sirva en algo, porque es bien importante que las familias entiendan ese factor fundamental que son para la crianza de sus hijos, para ayudarles a su recuperación y todo esto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, sí, un agradecimiento muy especial a Julián Uribe por este acompañamiento en nuestro programa de Volver a Nacer, y nos queda sino agradecerles también a todo el equipo de producción de Cable Plus, a toda la gente de Oriente TV y a la comunidad terapéutica San Bartolomé por permitir y por disponer este espacio para realizar este programa para todos ustedes. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como CT San Bartolomé, y ahí se pueden desatrasar de todos los programas, de todos los capítulos que llevamos hasta el momento, tanto de Volver a Nacer como de Charlemos en Serio, que es nuestra otra producción. Bueno, que tengan una feliz semana y que Dios los bendiga. Even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point